Ocurrirá realmente el arrebatamiento en la fiesta de las trompetas, el próximo 23 de septiembre de 2025. Esta es la pregunta que muchos creyentes se hacen y que ha generado debate en iglesias, foros cristianos y comunidades enteras alrededor del mundo. Algunos ya lo afirman con seguridad, otros lo repiten sin investigar, y muchos más lo esperan con ansiedad, como si ese día estuviera marcado en la agenda divina. Pero antes de dejarte arrastrar por la emoción o el miedo, necesitamos detenernos y analizar con cuidado. Cada año aparecen nuevas predicciones sobre el fin de los tiempos, y esta fecha ha ganado popularidad porque coincide con la fiesta judía de las trompetas, un día cargado de simbolismo profético. En 1 Tesalonicenses 4:16 se nos dice que la trompeta de Dios sonará y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. La conexión es evidente, y por eso hay quienes aseguran que el calendario ya está escrito y que septiembre de 2025 será el mes en el que todo cambie para siempre. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es correcto basar nuestra esperanza en una fecha? ¿Debemos marcar ese día en el calendario como si fuera una cita médica o un recordatorio de cumpleaños? La historia nos muestra que no sería la primera vez que se hace algo parecido. Predicciones similares se han dado en años anteriores y siempre terminaron en desilusión, en confusión e incluso en burla hacia los cristianos que lo creyeron. Por eso hoy vamos a mirar más allá de los rumores. Vamos a explorar qué dicen realmente las Escrituras, cómo se relacionan las fiestas judías con el plan de Dios, y qué espera el Señor de nosotros en estos tiempos. Porque la verdad del arrebatamiento no se mide en calendarios humanos, sino en la fidelidad de Dios y en la preparación de su pueblo. Las predicciones con fecha fija vuelven cíclicamente, y aunque cambian los carteles y los números, el patrón es el mismo: expectativa, viralidad, desilusión y confusión. En los últimos años ya se afirmó que sería en 2017, luego en 2023, luego en 2023, y ahora algunos señalan el 23 de septiembre de 2025, por coincidir con la fiesta de las trompetas. Detrás de estas oleadas hay un anhelo legítimo, ver a Cristo, pero también una necesidad humana de certeza inmediata, el miedo a quedarnos fuera, y no pocas veces, la presión de los algoritmos que premian los mensajes más drásticos. El resultado es que muchos terminan poniendo su fe en una fecha en lugar de poner su esperanza en la palabra. La historia de la Iglesia ha mostrado lo costoso que es fechar el regreso. Cada predicción fallida erosiona la credibilidad del mensaje y desvía el enfoque de lo esencial. Para entender por qué estas predicciones parecen encajar, hay que explicar, con calma, la relación entre las fiestas bíblicas y el plan redentor. La Biblia presenta 7 fiestas solemnes 55-23 que funcionan como señales pedagógicas de la obra de Dios en la historia. Las 4 de primavera ya se cumplieron en la primera venida de Cristo, de manera sorprendentemente precisa. La Pascua señala al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo muere como nuestro sacrificio, 5 y 7 et. La fiesta de los panes sin levadura remite a su sepultura, al cuerpo santo sin corrupción tan en 19, Hechos 2 y 27 et. Las primicias apuntan a su resurrección, Cristo, primicias de los que durmieron, 15 y 20 et. Pentecostés coincide con la efusión del Espíritu Santo y el nacimiento público de la Iglesia, Hechos 2 cumpliendo la sombra de 55-23 con la realidad del nuevo pacto. Esta correspondencia no es casual. Dios enseñó a su pueblo con calendarios y símbolos para que, llegado el cumplimiento, reconocieran la obra del Mesías. Quedan las 3 fiestas de otoño, y aquí es donde muchos fuerzan la agenda. La fiesta de las trompetas Yom Teruah es un día de convocación con toque de trompetas, 55-23 y 23-25 opoete. En la Escritura las trompetas marcan llamados solemnes, reunir al pueblo, anunciar movimiento, coronar al rey, advertir de juicio en Eb 10, Sal 98, a 8 de noviembre. De ahí el vínculo teológico con textos como 1 Tesalonicenses 4 y 16, 17, y 1 Corintios 15 y 50, y 1 Te 50, y 1 Te 50, y 1 Te 50, y 2. Donde se habla de la trompeta de Dios y de la transformación de los santos. Después viene el día de la expiación Yom Kippur, figura de arrepentimiento, purificación y reconciliación, 55 16, 23 y 26. 32 juete que en el horizonte profético se asocia con la restauración de Israel, Sac 12 y 10,
Ro 11 y 26 Juete. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos Sukkot celebra la presencia de Dios, habitando con su pueblo 55, 23 y 33, 43 Juet, anticipando el descanso del reino, y en última instancia, la morada eterna. Él habitará con ellos, a 21 y 3 Juete. El problema no está en reconocer estas conexiones, sino en convertir la tipología en un cronograma milimétrico. La tipología nos muestra el patrón de Dios, no nos autoriza a fijar el día y la hora. La Biblia une el sonido de trompeta con el clímax de la salvación, sí, pero no enseña qué tal Rosh Hashanah del calendario civil actual sea el día. De hecho, Jesús fue explícito: nadie sabe el día ni la hora. Mt 24 y 36 Juete. Cuando se convierte un símbolo en una fecha, se pasa de la exégesis a la especulación. Más aún, la misma escritura que habla de la trompeta también establece condiciones y un orden moral espiritual para el retorno de Cristo. 2 Tesalonicenses 2 indica que antes debe manifestarse el hombre de pecado. Señalar un día sin que se cumplan esos prerequisitos es ignorar el testimonio bíblico. Otro error común es equiparar, sin matices, la última trompeta de 1 Corintios 15 con una fiesta específica, o con una trompeta del Apocalipsis como si fueran idénticas por definición. Pablo puede estar usando última en sentido teleológico, la trompeta final para la iglesia, el toque definitivo de Dios que cierra la etapa presente, no necesariamente como una trompeta número X que podamos ubicar en un calendario civil. Además, Apocalipsis presenta ciclos simbólicos con múltiples trompetas y juicios que describen el propósito de Dios desde perspectivas complementarias, no un reloj mecánico que nos permita calcular la fecha exacta. Reducir ese lenguaje a aritmética profética empobrece el género apocalíptico y genera falsas expectativas. ¿Por qué todo esto importa? Porque la fe bíblica no nos llama a adivinar, nos llama a velar. La esperanza cristiana es viva y activa. Espera el regreso de Cristo con reverencia, sobriedad y gozo, sin caer en el juego de poner fecha. Cuando la iglesia persigue calendarios, descuida el llamado central: anunciar el evangelio, discipular, consolar a los santos y vivir en santidad. Por eso, antes de aceptar cualquier afirmación sobre un día concreto, volvamos al fundamento. Las fiestas señalan a Jesús, la tipología ilumina el plan, la palabra corrige nuestra ansiedad por controlar el cuándo. El Rey viene y vendrá en el tiempo perfecto del Padre. Nuestro papel hoy no es acertar un número, sino estar despiertos, fieles y ocupados en la obra, para que cuando suene la trompeta de Dios, sea el día que sea, nos halle preparados. Cuando Dios le dio a Israel sus fiestas solemnes, no estaba organizando un calendario folclórico, estaba enseñando con fechas y símbolos el mapa de su plan redentor. Les llamó tiempos señalados, citas divinas. Cada fiesta es una parada pedagógica, donde el cielo interrumpe la rutina para revelar algo del Mesías y de su obra. Por eso, antes de hablar del futuro, conviene mirar cómo ya se cumplieron las de primavera con una precisión que corta la respiración. La Pascua no es solo una cena antigua, es la sombra del Cordero inmolado por nuestros pecados. Cuando Jesús muere, la sangre del Cordero definitivo sella el nuevo pacto, y toda la historia de liberación de Egipto se revela como un preludio. El pan sin levadura no es una curiosidad dietética, señala al cuerpo santo de Cristo, sepultado sin corrupción. Las primicias no son una ofrenda de granos para tiempos de cosecha, apuntan a la mañana en que la tumba quedó vacía y el resucitado se convirtió en primicia de una nueva humanidad. Y Pentecostés, 50 días después, no es un feriado agrícola, marca la irrupción del Espíritu Santo, el nacimiento público de la Iglesia y la inauguración de una vida guiada y capacitada desde lo alto. Así, 4 fiestas se alinearon con la primera venida de Cristo y con el despliegue inicial del Evangelio, no por casualidad, sino porque Dios había escrito su pedagogía en el tiempo. Con ese antecedente, muchos miran a las 3 fiestas de otoño esperando el mismo nivel de correspondencia. La primera es la fiesta de las trompetas, un día de convocación con el sonido del shofar que llama al pueblo a detenerse, despertar y reunirse. En la Biblia, las trompetas no son un adorno sonoro, anuncian movimiento, coronan al rey, marcan el avance del campamento, convocan asamblea y advierten del juicio. Por eso, cuando el Nuevo Testamento habla de trompeta de Dios y de transformación en un abrir y cerrar de ojos, la intuición teológica conecta esa señal con la consumación.
Pero cuidado, la función de la tipología es mostrar el patrón, no darnos un cronograma con reloj en mano. La trompeta indica qué tipo de evento y qué significado espiritual tiene, no qué día exacto del calendario civil moderno ocurrirá. Convertir el símbolo en fecha es pasar de leer la escritura a forzarla. Después, viene el día de la expiación, el momento más solemne del año bíblico, cuando el sumo sacerdote hacía propiciación por el pueblo. Su carga profética apunta a algo más que un rito antiguo, a un arrepentimiento profundo, a una limpieza real, a una reconciliación que supera lo ritual. En el horizonte de la redención, muchos ven aquí la obra de Dios trayendo arrepentimiento y restauración, especialmente ligada a las promesas hechas a Israel. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos celebra que Dios habita con su pueblo, no a distancia, sino en medio de ellos. Es una semana de gozo, de memoria y de presencia. En su plenitud, esa fiesta señala el descanso del reino y la promesa última, Dios con nosotros, no en figura sino en realidad. La Biblia lo dice con sencillez poderosa, Él morará con ellos. No es un concepto nebuloso, es la meta hacia la que se dirige la historia. Ahora, ¿por qué tantos quieren encajar estas 3 fiestas en el calendario y convertirlas en un reloj? Porque las conexiones son reales y hermosas, trompeta como llamado final, expiación como purificación y tabernáculos como presencia plena. Pero hay una diferencia entre reconocer una melodía y creer que sabemos exactamente en qué segundo entrará cada instrumento. La melodía profética suena clara, Cristo volverá, su pueblo será reunido, la creación será renovada, la justicia será establecida, y Dios habitará con los suyos. Lo que no suena en la partitura es el número de día al que algunos quieren aferrarse. Pretenderlo convierte la música en ruido. También se suele citar que la fiesta de las trompetas cae cerca del inicio del año civil judío y que su relación con la luna nueva explicaría por qué nadie sabe el día ni la hora. Pero tomar una frase de Jesús, dada como advertencia espiritual contra la ansiedad por controlar el cuándo, y reinterpretarla como un guiño técnico de calendario, es darle la vuelta al sentido del texto. Jesús no estaba jugando a dejar pistas cifradas para que armáramos un rompecabezas de fechas, estaba pastoreando corazones para que velaran en santidad y misión, sin distraerse en lo secundario. La fuerza del símbolo no está en la exactitud del día, sino en la urgencia de la convocatoria. Despierten, reúnanse, prepárense, que el Rey viene. Si observamos el conjunto, el plan redentor se ve incapaz, ya todavía no, y consumación, ya hubo éxodo en la cruz, y resurrección en la tumba vacía, ya hay espíritu iglesia en marcha, todavía no ha sonado el toque final que transforme lo corruptible en incorruptible, todavía no ha sido restaurado todo lo que el pecado quebró, y llegará la consumación, cuando la trompeta de Dios resuene no como rumor de redes sociales, sino como realidad cósmica que nadie podrá ignorar. Esa tensión entre el ya y el todavía no es la que configura la vida cristiana, esperanza activa, vigilancia sobria, obediencia perseverante. Las fiestas nos educan en esa tensión, nos recuerdan lo cumplido, nos orientan hacia lo prometido y nos sostienen en el camino. Por eso, al profundizar en las fiestas, el objetivo no es coleccionar datos curiosos ni armar un calendario secreto, sino dejar que el Espíritu nos forme con el sentido de cada cita divina. La Pascua nos llama a vivir la libertad del perdón, pan sin levadura, a rechazar la corrupción que fermenta el corazón, primicias, a caminar como resucitados, Pentecostés, a depender del poder de lo alto, y mirando a las de otoño, trompetas nos despierta del letargo espiritual, expiación nos conduce al quebranto y a la limpieza, tabernáculos nos enseña a desear y anticipar la presencia plena de Dios, ordenando la vida desde esa esperanza. Si escuchas bien la melodía de estas fiestas, no te quedarás atrapado en una fecha, te volverás alguien que vive preparado, alguien que cuando suene la trompeta que solo Dios puede tocar, no será sorprendido por el pánico, sino encontrado en fidelidad. Porque el plan no es que adivinemos el día, sino que lleguemos al día con las lámparas encendidas. La pregunta no es si anhelamos la venida de Cristo, sino si estamos obedeciendo lo que Él dijo respecto a cómo esperarle. Jesús fue tajante, nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24 y 36. No es un acertijo para iniciados, es un cerrojo misericordioso sobre la ansiedad por controlar el calendario del cielo. En el mismo discurso añade, velad,
Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24 y 42, verso 44 Marcos repite el énfasis, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13 y 37 y cuando los discípulos quisieron detalles de tiempos y sazones, Jesús los redirigió, no os toca a vosotros saber, pero recibiréis poder, y me seréis testigos. Hechos 1 y 7, 8, es decir, menos cronómetro, más misión. Pablo mantiene la misma línea. En 1 Tesalonicenses 4 y 16, 17 describe con esperanza la trompeta de Dios, la resurrección y nuestro encuentro con el Señor, y sin cambiar de tema, en 5 y 6 enseña que el día del Señor viene como ladrón en la noche, pero que los hijos de luz no serán sorprendidos como los que duermen, no porque sepan la fecha, sino porque están sobrios y velando. La continuidad del pasaje sugiere un solo gran acontecimiento esperado, la venida del Señor, el día del Señor, la reunión con Él. En 2 Tesalonicenses 2 y 3 vuelve a unirlo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Pablo no separa dos venidas distintas por años, usa parousia y día del Señor como el clímax único hacia el que miran los santos. Por eso, fijar un día inmediato sin que se cumplan los prerequisitos bíblicos no es fe, es desatención a la palabra. ¿Qué hay de la última trompeta de 1 Corintios 15 y 51-32? Pablo anuncia un misterio, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Final aquí cumple una función teleológica. Es el toque definitivo de Dios que cierra la era para su pueblo, no necesariamente una identificación técnica con una trompeta del calendario civil o con una específica de Apocalipsis. El Apocalipsis, por su parte, emplea lenguaje simbólico y ciclado para revelar el juicio y el reino. Usarlo como un reloj mecánico para hallar el día es confundir género literario con cronograma. La escritura armoniza en el sentido convocatoria, reino, juicio, reunión, pero guarda silencio sobre la fecha. Jesús también nos advirtió contra la fascinación por señales absolutas y voces que digan aquí está, o allí, Mateo 24 y 23, 26 Las señales de parto, guerras, hambres, terremotos son el comienzo de dolores, Mateo 24 y 8, no un calendario para apuntar números. La intención pastoral es formar un pueblo que discierna, no que adivine, que persevere, no que entre en pánico, que ame la aparición de Cristo. 2 Timoteo 4 y 8, no que haga de la profecía un espectáculo. Pedro añade dos anclas. Primero, nos previene sobre los burladores que, viendo predicciones fallidas, dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 Pedro 3 y 4. De Omompus, las fechas que no se cumplen alimentan ese desánimo. Segundo, afirma que la aparente tardanza es paciencia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3 y 9 ¿Qué debe producir, entonces, la esperanza del regreso? Santidad y diligencia. Esperando y apresurándoos, procurad ser hallados por Él sin mancha y en paz. 2 Pedro 3 y 12, vía un monto y de 14 Juan lo resume, quien tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. 1 Juan 3 y 13 También conviene distinguir vigilancia de adivinación. Vigilancia es vivir listo hoy, lámparas encendidas, aceite en reserva, fidelidad en lo secreto. Mateo 25, 13, 24 y 45, 47. Adivinación es rehacer gráficos cada año, atar versículos a titulares y forzar coincidencias. Vigilancia nos hace fructíferos, adivinación nos distrae. Vigilancia te impulsa a la gran comisión, adivinación te sienta frente a rumores. Vigilancia te llama a la mesa del Señor y a la vida en comunidad. Adivinación te aísla en un cuarto con cuentas regresivas. La profecía bíblica tiene tres propósitos pastorales inmediatos: consuelo, constancia y consagración. Consuelo, porque nos encontraremos con el Señor y así estaremos siempre con Él. Consolaos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4 y 17, 18. Constancia, porque sabéis que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15 y 58 Consagración, porque la esperanza de su aparición nos limpia de idolatrías y dobleces. Tito 2 y 11, 13 Cuando las fechas ocupan el centro, estos tres frutos se marchitan. Entonces, ¿cómo corregimos con gracia? Recordando que la tipología ilumina el plan,
pero Cristo es el reloj. Que las fiestas enseñan el sentido de cada cita divina, pero el tiempo pertenece al Padre. Que el lenguaje de trompeta, día, aparición y reino nos llama a vivir despiertos, no a calcular. Que el como ladrón no describe a un Cristo furtivo, sino la inesperada irrupción de un día que sorprende a los que duermen, a los que velan, los encuentra trabajando. Y que el Espíritu no fue dado para resolver fechas, sino para darnos poder y ser testigos hasta lo último de la tierra. Corrijamos, pues, con Biblia abierta y corazón ardiendo. Nadie sabe el día ni la hora, antes vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. La Iglesia no fue llamada a fijar fechas, sino a ser discípulos. La última trompeta señala el cierre de Dios, no el número de una página de calendario, y la esperanza bendita produce santidad, no sensacionalismo. El Rey viene, y cuando venga, sea el día que sea, la única agenda que importará será haber vivido fieles, con las lámparas encendidas, los talentos en uso, el corazón limpio y los ojos puestos en él. Maranata, ven Señor Jesús. Esperar a Cristo no es cruzarse de brazos, mirando el cielo ni rehacer calendarios cada año, es vivir hoy como si Él viniera esta noche, y trabajar como si tardara toda una vida. Eso significa ordenar la casa interior y la vida exterior. Empieza por lo primero, vuelve a la fuente cada día. La palabra no es material de debate para rumores, es pan para el corazón. Lee, medita, obedece. La oración no es un trámite, es el aceite de la lámpara. Sin aceite la lámpara se apaga cuando más lo necesitas. Si perdiste el ritmo, retómalo con sencillez. Un tiempo diario de silencio, lectura y respuesta. No acumules información, busca transformación. La santidad no es perfeccionismo, es coherencia. Arregla cuentas con Dios y con las personas. Corta con hábitos que ensucian la conciencia y desgastan la fe, la mentira, el doble ánimo, la pornografía, la codicia, la crítica que hiere. Si caes, levántate de inmediato. Arrepentimiento no es remordimiento estancado, es giro de dirección. Ordena también tus afectos. Cristo al centro, y desde ahí el amor al prójimo, la familia, el trabajo, el servicio. La misión no se pospone hasta que pase algo profético. Ya pasó, Cristo murió y resucitó, el Espíritu fue derramado, la Iglesia fue enviada. Así que ve y haz discípulos. Comienza con lo cercano, comparte el Evangelio con palabras claras y con obras concretas. Abre tu casa, tu agenda y tu mesa. Acompaña a un nuevo creyente, ora por enfermos, sirve al necesitado, practica la hospitalidad, sé buen vecino. Si no sabes por dónde empezar, ora por 3 nombres y toma el primer paso con uno de ellos esta semana. La iglesia local no es opcional, es el taller donde Dios forma el carácter de los que esperan. Conéctate de verdad, congrega, rinde cuentas, participa de la mesa del Señor, acepta corrección, ofrece tus dones. Nadie se mantiene vigilante en soledad. Busca mentores y sé mentor de otros. Si hubo heridas, permite que Dios las sane, pero no uses las cicatrices como excusa para aislarte. El cuerpo duele cuando un miembro se separa. La mayordomía es espiritual. Tu tiempo, tus talentos y tus recursos le pertenecen al Rey. Adminístralos con excelencia. Trabaja como para el Señor, no para impresionar a hombres. Paga lo que debes, sé generoso, ahorra con sabiduría, evita esclavitud financiera. Si el Señor volviera hoy, ¿qué encontraría en tus manos? Talentos multiplicados o enterrados. Ordena tus prioridades para que tu calendario y tu billetera cuenten la misma historia que tu boca proclama. Practica el discernimiento. No todo lo que suena bíblico lo es. Sé bereano, examina todo a la luz de la Escritura. No compartas rumores proféticos, ni recortes de titulares como si fueran doctrina. Apaga el ruido cuando sea necesario. La higiene digital también es santidad. Limita las fuentes que alimentan miedo o morbo, y nutre tu alma con lo que edifica. Pregúntate, ¿esto me está acercando a Cristo y a su misión, o me está robando foco? Consuélate y consuela. La esperanza no nos distrae de la realidad, nos sostiene dentro de ella. Abrazar al que sufre, llorar con los que lloran, perseverar juntos en la oración. Todo eso es esperar al Señor. Visita, llama, escribe, acompaña. Recuérdense mutuamente la promesa, nos encontraremos con Él. Ese consuelo no es escapismo, es combustible para seguir amando cuando duele. Prepárate para las pruebas con una teología del sufrimiento. Si llegan oposición o tiempos difíciles, no te sorprendas como si algo extraño te ocurriera. Profundiza raíces, convicciones claras, carácter probado, comunidad firme.
La perseverancia no se improvisa en la tormenta, se entrena cada día. Decide de antemano que Cristo vale más que la aprobación, el confort o el aplauso. Practica justicia y misericordia. La espera cristiana no es pasiva ni cínica. Haz el bien delante de todos, honestidad en lo pequeño, defensa del débil, verdad dicha con gracia, generosidad sin calculadora. Que tu fe tenga manos y pies. El reino se ve en gestos concretos, compartir el pan, abrir oportunidades, perdonar de verdad, decir la verdad sin crueldad, servir sin hacer ruido. Cultiva el gozo y la adoración. La alabanza alinea el corazón con la realidad invisible. Cristo reina. Canta aunque no te sientas fuerte. Agradece con intención. Haz memoria de las fidelidades de Dios. El gozo no niega el dolor, lo atraviesa con esperanza. Un corazón agradecido apaga incendios de ansiedad y enciende expectación santa. Vive con la maleta lista, pero con los pies firmes en el suelo. Planea a largo plazo, pero mantiene el corazón ligero. Estudia, trabaja, cásate, cría hijos, emprende, sirve, crea, hazlo todo como ofrenda. Si Él viene hoy, que te encuentre fiel en lo pequeño. Si tarda, que te encuentre creciendo en fruto. Así se espera a Cristo, con lámparas encendidas y aceite en reserva, con la Biblia abierta y las manos ocupadas, con la conciencia limpia y los ojos puestos en Él. No marcamos el calendario, marcamos el corazón, no adivinamos el día, nos afinamos para el día. Y cuando suene la trompeta, que solo Dios puede tocar, lo inevitable no será el pánico, sino el encuentro, el amado con su pueblo, el rey con sus siervos, la promesa hecha presencia. Hasta entonces, fidelidad, Maranata. Ven Señor Jesús. Llegamos al final de esta conversación con una certeza más sólida que cualquier rumor. Nuestra esperanza no está en un número del calendario, sino en una persona viva. Sí, las fiestas de Dios nos enseñan el mapa del plan. Sí, las trompetas anuncian convocatoria, reino y juicio. Sí, la iglesia anhela el día. Pero la Escritura nos aparta del morbo de la fecha, para llevarnos al lugar correcto, velar, perseverar, obedecer. Cuando Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, no cerró una curiosidad, abrió un estilo de vida. Nos llamó a mantener las lámparas encendidas, a cuidar el aceite del corazón, a trabajar con los talentos recibidos, a servir cuando nadie mira, a amar incluso cuando cuesta. Eso es estar listos. Por eso hoy no te invito a marcar un día, sino a marcar una dirección. Cierra la pestaña de las cuentas regresivas y abre la palabra. Apaga el ruido que infla el miedo y enciende la oración que alimenta la fe. Si la trompeta sonara esta noche, que te encuentre con asuntos en paz, con deudas perdonadas, con manos limpias y obra en proceso. Y si el Señor tarda, que te halle mañana en lo mismo, creciendo, discipulando, sirviendo, santificándote, practicando justicia y misericordia, viviendo con el gozo de quien ya sabe el final de la historia. No caminamos solos, esta espera se vive en comunidad. El cuerpo de Cristo es el taller donde el Espíritu pule nuestra esperanza. Nos exhortamos, nos levantamos, nos corregimos, nos sostenemos. Cuando uno flaquea, otro le recuerda la promesa, nos encontraremos con Él. Cuando surgen rumores, volvemos juntos a la Escritura. Cuando arrecia el dolor, compartimos la mesa y el pan. Cuando llegan buenas noticias, celebramos sabiendo que todo es anticipo, primicia, un ensayo general de la alegría que vendrá. Que nadie te robe la sencillez de lo esencial. El sensacionalismo promete adrenalina, pero no produce fruto. La esperanza bíblica, en cambio, te vuelve firme, sobrio y valiente. Te enseña a trabajar como si el Señor tardara una vida, y a vivir como si viniera esta noche. Te ayuda a decir no a lo que enfría el amor, y sí a lo que lo enciende. Te hace mirar al cielo sin dejar de arremangarte en la tierra. Te recuerda que la trompeta de Dios no será un clip viral, sino una irrupción soberana que no necesita nuestra propaganda, solo nuestra fidelidad. Mira hacia atrás y observa la pedagogía de Dios. Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés. Mira hacia adelante y escucha la melodía que continúa. Trompetas, expiación, tabernáculos. Entre lo cumplido y lo prometido, vive el ya y el todavía no con gratitud y temblor. Ya fuiste rescatado, ya fuiste sellado, ya fuiste enviado. Todavía esperas la transformación del cuerpo, la restauración de todas las cosas, la morada de Dios con los hombres. En ese intervalo cada día cuenta. Cada decisión, cada palabra, cada gesto de amor, cada sí a la santidad y cada no a la tibieza, cuentan. Si hoy sientes temor por no acertar la fecha, descansa.
La salvación no es una prueba de acertijos. Si sientes culpa por temporadas de distracción, vuelve. El Padre no contabiliza tu retorno por cronómetro, sino por arrepentimiento. Si sientes cansancio en la espera, levanta la vista. No esperas un evento, esperas al amado. Y si sientes prisa por terminar bien, recuerda el Espíritu que te regeneró es el mismo que te sostendrá hasta el fin. Él mantiene la llama cuando tú no puedes. Él multiplica los talentos cuando tú apenas aportas panes y peces. Él hace que la iglesia persevere cuando la noche es larga. Así cerramos, no con cuentas regresivas, sino con convicciones. Nadie sabe el día ni la hora, el Padre sí. Cristo volverá, eso basta. Nuestro llamado no es especular, sino obedecer. La fiesta no es un dato, es un llamado. La trompeta no es un gráfico, es una cita de amor y de justicia. Y el reloj no es humano, es el corazón del Dios fiel que no llega tarde ni se adelanta, que cumple cada promesa y nos guarda para el día. Que el último sonido de este mensaje sea el mismo con el que la Iglesia ha afirmado su esperanza durante siglos. Maranata. Ven, Señor Jesús, y hasta que vengas, manténnos fieles, con las lámparas encendidas, el aceite del Espíritu rebosando, la palabra habitando, las manos ocupadas y el corazón anclado en tu gracia. Porque no esperamos una fecha, esperamos a ti, y esa espera lo transforma todo. Antes de cerrar, atendamos con calma las objeciones más comunes y tracemos un camino de discernimiento que sostenga la esperanza sin caer en el sensacionalismo. Muchos dicen, pero Jesús nos dio señales. ¿No significa eso que podemos ubicar la fecha aproximada? Sí, Jesús habló de señales como dolores de parto. Aumentan en intensidad y frecuencia, nos recuerdan que el día se acerca. Pero parto no es cronómetro. Las señales nos forman en vigilancia, no nos autorizan a redondear un número en el calendario. Otros afirman, cuando dijo nadie sabe el día ni la hora, aludía a una fiesta específica, era una pista. Esa lectura convierte una advertencia pastoral en un enigma para iniciados. Jesús no entrenó a la iglesia a resolver acertijos, sino a velar en santidad y misión. También se oye, la iglesia no será sorprendida como ladrón, por tanto podremos calcular. La Escritura dice que el día no sorprenderá a los hijos de la luz como ladrón, porque están sobrios y despiertos, no porque conozcan la fecha. La diferencia no es la información, sino la formación. Otra objeción, y las señales en el cielo, y los alineamientos, eclipses, ciclos lunares. La Biblia emplea lenguaje cósmico para hablar de juicio, reino y gloria, pero advertir sobre la idolatría de los astros y el intento de control por medio de augurios es parte del mismo testimonio bíblico. El cielo anuncia la gloria de Dios, no es un tablero de pistas secretas para descifrar lo que el Hijo cerró con nadie sabe. A ello se suma el argumento de la urgencia. Si decimos que no sabemos la fecha, la gente se relaja. La experiencia muestra lo contrario. Las fechas producen adrenalina de corto plazo y después apatía. La vigilancia bíblica, en cambio, produce perseverancia, lámparas con aceite, talentos multiplicados, frutos que permanecen. ¿Cómo caminar pues con discernimiento profético responsable? Ancla en la palabra, leer, interpretar en contexto, dejar que los textos claros gobiernen sobre los oscuros, que el conjunto armonice. Humildad doctrinal, mantener convicciones, pero sin absolutizar lo que la Biblia no absolutiza. Donde Jesús cerró la fecha, nosotros cerramos la boca y abrimos el corazón a la obediencia. Comunidad y rendición de cuentas, discernir con la iglesia local, pastores y hermanos maduros. La profecía se evalúa en plural, no en solitario. Prueba de frutos. Un mensaje que produce miedo paralizante, división estéril y desprecio por la misión no pasó la prueba del espíritu. La esperanza sana consuela, consagra y compromete. Prudencia mediática, desconfiar de lo que necesita ser viral para parecer verdadero. Lo sólido no requiere pirotecnia. Cristocentrismo, si el tema desplaza a Cristo del centro y pone en su lugar un gráfico, ya se desvió. El fin de todas las cosas es la gloria del Hijo. Obediencia diaria, la voluntad revelada hoy, santidad, amor, justicia, misión es más urgente que cualquier especulación sobre mañana. Propongo un compromiso de 30 días para entrenar la vigilancia que el Señor pide. Día 1 de julio, Biblia y oración a primera hora. Escribe una oración de consagración y una lista de pecados hábitos a entregar. Haz una reconciliación pendiente. Día 8, 14. Elige a una persona para discipular lectura de un evangelio, oración semanal, seguimiento. Practica un acto secreto de generosidad.
Día 15-21, ayuno parcial un día. Destina ese tiempo a interceder por tu iglesia y por los que aún no conocen a Cristo. Visita o llama a alguien que sufra. Día 22-30, sirve en tu congregación de forma concreta. Rinde cuentas a un hermano sobre pureza, mayordomía y lenguaje. Apaga fuentes de rumores durante una semana y reemplázalas por salmos y evangelios. Este camino no descifra un día, pero te prepara para el día, cualquiera que sea. Haz también un chequeo de salud escatológica. Mi esperanza me está volviendo más santo o más ansioso. Estoy más ocupado en la obra o más distraído en gráficos. Amo más a la iglesia local o la evito por debates. Mis decisiones financieras y de tiempo confiesan que Cristo viene. Si Él viniera hoy, ¿qué encontraría en mis manos? Talentos enterrados o multiplicados. Finalmente, una visión que ordena todo. Las fiestas no son un acertijo, son una pedagogía. Pascua me coloca a los pies de la cruz, pan sin levadura, en la lucha contra la corrupción del corazón, primicias, en la vida de resurrección cotidiana, Pentecostés, en la dependencia del Espíritu para la misión, y mirando hacia adelante, trompetas me despierta y convoca, expiación me quebranta y limpia, tabernáculos me hace desear la presencia plena. Esta melodía no te saca del mundo, te pone en marcha dentro de él con los ojos en Cristo. Si llega la noche larga, persevera. Si amanece el día, alégrate. En ambos casos, sé hallado fiel. Cierra las cuentas regresivas y abre el altar del corazón. Ordena tu casa, tu agenda y tu mesa. Pide a Dios aceite nuevo para la lámpara y sabiduría para caminar con paso firme. Y cuando vuelvas a oír un rumor que te prometa certezas mágicas, recuerda, no esperamos una fecha, esperamos a una persona. Él viene y vendrá en el tiempo perfecto del Padre. Hasta entonces, mantente despierto, con la palabra en la mente, el Espíritu en el alma, la iglesia en el corazón y el prójimo en las manos. Maranata, ven Señor Jesús.